El consejo completo de Dios. Amados hermanos, hoy vamos a hablar acerca del consejo completo de Dios para nuestras vidas. Y en particular, quiero que antes de que comencemos, reflexionemos en una frase. Y es la siguiente frase que tengo aquí en pantalla. Dice así: la vida práctica es el resultado de la manifestación de cómo creemos. La vida práctica, la manera en que usted vive cada día, es el resultado de usted manifestar cómo usted cree. Cada uno de nosotros creemos de una manera en particular y de la manera en que creemos, así de esa manera también nos comportamos en nuestra vida práctica. Hermanos y amigos, yo soy el pastor David Anglada y hoy vamos a hablar acerca del consejo completo de Dios para nuestras vidas. Y en particular vamos a hablar acerca de cómo nosotros queremos siempre comprender todo lo que Dios quiere que sepamos acerca de cómo vivir nuestra vida práctica. Algo que en muchas ocasiones me he dado cuenta en la vida de muchas personas y también en mi propia vida, es que en muchas ocasiones nosotros conocemos la palabra de Dios o tal vez algunos no conocen de la palabra de Dios y tratan de vivir su vida de una manera siempre de acuerdo a cómo creen, a cómo piensan. Todas las personas hacemos eso. Pero en muchas ocasiones, muchas personas creen o viven de una manera basada en una creencia que está incompleta o que está mal aplicada a lo que sea que están viviendo en sus vidas. La palabra de Dios dice lo siguiente, y se lo quiero leer en Proverbios 23:7, en la primera parte, dice: porque cuál es su pensamiento, es en su mente, tal es él. Hablando de cualquier persona realmente. De acuerdo a cómo es el pensamiento de cada uno de nosotros, así somos nosotros, así nos comportamos cada uno de nosotros. Y el Señor nos dio unas pautas en las Escrituras que son muy útiles para nosotros. Y en general hay dos pasajes que yo quiero leerles y los tengo aquí conmigo. El primero está en Juan, el capítulo 5 y el versículo 39, en donde Jesús dijo lo siguiente: escudriñen las Escrituras, porque les parece que en ellas tienen vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesús dijo que para encontrar el testimonio acerca de él, para encontrar donde está la vida eterna, es necesario escudriñar las Escrituras, es necesario comprender cómo piensa Dios, para que nosotros podamos pensar de una manera similar. ¿Cuántos de nosotros muchas veces estamos siempre dispuestos a querer obedecer al Señor, a querer vivir de acuerdo a como Dios diga? Sin embargo, no sabemos qué decisiones tomar en la vida o cómo comportarnos en una manera, en un momento particular, o aún en nuestras reacciones que tenemos ante los diferentes sucesos de la vida. Y eso está basado en que nosotros no hemos comprendido realmente cómo piensa Dios. Es necesario escudriñar las Escrituras, dijo Jesús. También el apóstol Pablo le dijo a Timoteo de la siguiente manera, esto está en 2 de Timoteo 3, 16 y 17, dijo así: toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. Todos estos pasajes los estoy leyendo en la Reina Valera actualizada del 2015. Y fíjense que aquí dice el apóstol Pablo que toda la escritura es inspirada por Dios y que es muy útil. Para todo es útil. Realmente para todo lo es. De tal manera de que nosotros lleguemos a una perfección en el sentido de que en todo momento sepamos siempre cómo actuar, cómo reaccionar, cómo pensar.
Y eso siempre va a estar basado en la manera en que creemos. Cada uno, de acuerdo a cómo cree, así piensa. Esto me recuerda un momento donde el apóstol Pablo también, cuando estaba visitando junto con algunos de los que andaban con él, cuando estuvo visitando diferentes lugares, en un momento estuvo 3 años en Éfeso. Y quizás esa fue la iglesia local la región con la cual él estuvo compartiendo por más tiempo. Y hubo un momento donde él sabía que él tendría que partir, donde él sería arrestado y sería llevado a Roma. Ya el Espíritu Santo se lo había mostrado que eso le iba a ocurrir. Y él reúne a los ancianos, reúne a aquellos que estaban encargados de la iglesia en ese lugar, con quienes él había pasado mucho tiempo enseñándoles, mucho más que en otros lugares. Y él le dijo las siguientes palabras. Esto está en Hechos, en el libro de los Hechos, capítulo 20, versículos 26 y 27. Cuando se está despidiendo de ellos, les dice esto: por tanto, yo declaro ante ustedes en el día de hoy que soy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido el anunciarles todo el consejo de Dios. Qué bueno es saber que nuestro Dios nos dejó las Escrituras. Qué bueno es saber que esas Escrituras son inspiradas por Dios y que son capaces de producir en nosotros una confianza para siempre saber cómo conducirnos en la vida práctica de acuerdo a como Dios quiere. Pero qué tremendo es poder ver cómo en un ejemplo como este, el apóstol Pablo les dice que él les había compartido todo lo que les tenía que compartir de parte de la palabra de Dios. El consejo completo de Dios se lo había dado. Eso incluye que no les había dejado nada de importancia que él no les hubiese enseñado a ellos. Y que por esa razón él era limpio de la sangre de todos. Luego, más adelante, él continúa hablándoles cómo ellos vendrían a ser engañados o a tratar de ser engañados por falsos maestros, por personas que se meterían dentro de la iglesia a traer enseñanzas y doctrinas y mentiras que dañarían a la iglesia del Señor. Pero ellos habían recibido el consejo completo de Dios. Es nuestra responsabilidad de cada uno de nosotros que si hemos sido expuestos a la palabra de Dios, también continuemos escudriñando las Escrituras, continuemos buscando ese consejo de Dios en todo, continuemos averiguando cómo Dios piensa en todo para que nos vaya bien en el hecho de poder manifestar a Cristo en nuestra vida práctica. Y luego de haber dicho todo esto, yo quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura, en el cual nos vamos a concentrar un poco más el día de hoy. Es un pasaje muy conocido, y es ese pasaje que está en Efesios, el capítulo 6. Y muchos de ustedes han escuchado esto anteriormente. Yo voy a leer desde el versículo 10 hasta el versículo 18. Dice así: por lo demás, fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza. Vístanse de toda la armadura de Dios, para que puedan hacer frente a las intrigas o asechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, contra autoridades, contra los gobernantes de estas tinieblas, contra espíritus de maldad en los lugares celestiales. Por esta causa, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo y después de haberlo logrado todo, quedar firmes. Permanezcan pues ceñidos con el cinturón de la verdad, vestidos con la coraza de justicia y calzados sus pies con la preparación para proclamar el evangelio de paz. Y sobre todo, ármense con el escudo de la fe, con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu con toda oración y ruego, vigilando con toda perseverancia y ruego por todos los santos. Hasta allí voy a leer. Eso fue Efesios 6, del 10
al 18, en la Reina Valera actualizada del 2015. Aquí el apóstol Pablo, dirigido por el Espíritu Santo, habla acerca de cómo nuestra lucha no es contra los seres humanos, es contra los demonios, es contra poderes espirituales que luchan, gobernados y siendo liderados por Satanás para querer sacarnos a nosotros del propósito de Dios. Y dice que para nosotros ser efectivos y para que cuando se acabe la obra podamos aún estar firmes, cuando nuestras vidas acaben, cuando el Señor nos venga a buscar, en ese momento hayamos estado firmes en todo, es necesario ponerse toda la armadura de Dios. El consejo es necesario recibirlo por completo. Y el apóstol Pablo comienza a hablar lo que incluye esa armadura de Dios. Y esto hasta los niños lo han visto en muchas ocasiones. Es muy bonito cuando los niños aún se visten de las diferentes partes de una armadura, simbolizando cada una de estos aspectos. Es necesario ponerse toda la armadura. De lo primero que comienza a hablar el apóstol Pablo es de ceñirse con el cinturón de la verdad. La pregunta es la siguiente: ¿cuál verdad? Cuando Jesús fue donde Pilato y le dijo que todos los que eran de la verdad iban a él, Pilato le hizo una pregunta y luego se volteó y lo dejó solo. Dijo: ¿y qué es verdad o qué es la verdad? Saber qué verdad es la que estamos hablando es necesario. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Las Escrituras también dicen: en ningún otro hay salvación, refiriéndose a Jesucristo, porque no hay un nombre bajo el cielo dado a los hombres por el cual podamos ser salvos. ¿Qué sucede? Que si yo en la vida tengo el entendimiento que la única verdad no está en las noticias, la única verdad no está en los libros, la única verdad no está en las opiniones que tienen las personas, la única verdad no está ni siquiera en las enseñanzas que son dadas en las universidades, tampoco está en la llamada ciencia. La verdad está en una persona, en Jesucristo. ¿Qué pasaría conmigo si yo tengo siempre ese entendimiento? Si yo siempre tengo el entendimiento de que la verdad está en una persona, no en un concepto o en una idea, mi vida va a cambiar totalmente. Mi vida práctica va a manifestar esa relación íntima que yo siempre quiero tener con la verdad. Y la verdad es una persona. ¿Cuánto cambia nuestra vida cuando yo considero que la verdad es una persona? Que la verdad tiene la capacidad de responderme, que la verdad me vigila, que la verdad está allí para acompañarme siempre y que no importa lo que mis ojos vean, lo que mis oídos escuchen, la verdad ha prometido que yo estoy en la palma de su mano. Eso trae una seguridad, eso trae una calma y eso trae un sentido de dirección en la vida muy diferente a si yo considero que la verdad es relativa, que cada cual tiene su propia verdad. Las Escrituras no de ninguna manera avalan esa manera de pensar que llamamos pluralista, donde se cree que hay muchas verdades o que cada cual puede tener una verdad. No, la única verdad es la persona de Jesucristo y Él revelado por medio de la palabra de Dios. Entonces la única verdad la podemos encontrar en la palabra de Dios. Cuando una persona que ha conocido al Señor dice algo así como que yo sé que la palabra de Dios dice esto, pero yo pienso que esto otro, se está alejando de la verdad. Entonces viene lo que mencionamos al principio, que según el hombre es
en su mente, así actúa, así es esa persona. Según yo he creído acerca de la verdad, así me voy a comportar en la vida. Y la verdad ciertamente es parte de lo que llamaríamos todo el consejo de Dios. Lo segundo es que él menciona en este pasaje de Efesios 6 que nos vistamos con la coraza de justicia. ¿Dónde se puede ver la justicia de Dios? ¿De qué justicia se está hablando? Se está hablando de la justicia social que se menciona constantemente en los medios de comunicación. ¿O de qué justicia está hablando? Está hablando de la siguiente justicia. Está hablando de la justicia que declara que todos los seres humanos, delante de su creador, delante de Dios, son culpables. Todos los seres humanos han ofendido a Dios al decidir en diferentes momentos actuar diferente a como el Creador los diseñó para actuar. Hay personas que dicen que cada cual es dueña de su propio cuerpo, es dueña de su propia vida y por lo tanto pueden hacer como quieran. Y eso suena muy bien. Sin embargo, el Creador de todas las cosas, nuestro Dios, ha determinado que nosotros le pertenecemos a Él. La tierra, toda su plenitud, todo lo que habita en la tierra le pertenece a Dios, dice el Salmo. Quiere decir que si yo comprendo como el Señor piensa, yo entonces voy a comprender que mi vida no se trata de yo decidir por mí, sino de yo comprender cómo le agrada a aquel que es dueño de mi vida. Y en el caso de nosotros, los que hayamos conocido a Jesucristo, saber que aún hemos sido comprados por precio, y ese precio fue la sangre de Jesucristo derramada por cada uno de nosotros. Entonces, cuando yo pienso en la justicia de Dios, en lo que es justo para Dios, lo que es justo para Dios es todo aquello que señala lo que su Hijo hizo. Para remover por completo la culpa del pecado, el poder y la presencia misma del pecado de la vida de todos aquellos que creen en Él. Quiere decir entonces que si yo creo que hay personas buenas, que las personas nacen siendo buenas y que según van exponiéndose a la maldad que hay en este mundo, entonces sus corazones se contaminan. Yo no comprendo la justicia de Dios. Voy a tratar a mis hijos de una manera diferente. Voy a tratar a mis hijos como personas a quienes las tengo que proteger de la maldad de este mundo, solamente porque no quiero que sus mentes se contaminen con lo malo de este mundo, y en general no habría problema con eso. Pero sí habría un problema cuando nosotros pensamos que esa es la manera de hacer que nuestros hijos sean buenos, no comprendiendo que en el corazón de cada uno de nuestros hijos, de todos los seres humanos, desde el principio hay una semilla de maldad llamada el pecado que tarde o temprano se manifestará. Y se manifestará porque querrá esa persona hacer las diferentes cosas de su vida de acuerdo a su propia voluntad. Y allí hay una maldad. Esa maldad tiene que ser removida para la salvación de esa persona. Y la única manera de remover esa maldad es por medio de recibir lo que Jesucristo hizo por toda la humanidad. Cuando yo miro la justicia de Dios de esa manera, que lo único que es justo para Dios es cuando se demuestra el perdón de Dios ante un mundo lleno de pecado, entonces mi vida cambia por completo. Mi manera de pensar y mi manera de tratar a los demás cambia por completo. Ya no me sorprendo por la maldad de aquellos que hacen lo malo en este mundo. Al contrario, comprendo que la justicia de Dios no ha llegado. Si protesto y lucho y protesto,
desde la perspectiva de que hay una justicia divina que se tiene que mostrar, no una justicia terrenal totalmente contaminada por la maldad y el pecado de este mundo. Cambia totalmente mi manera de pensar. Cuando yo me doy cuenta que todas las personas son pecadores, todas las personas pecan, que la Escritura dice en Romanos 3 que no hay ni uno solo que quiera hacer lo bueno delante de Dios. Entonces yo vivo mi vida de una manera muy diferente. Cuando la Escritura me dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, en ese momento yo puedo ser libre aún de los errores que cometo en la vida. Porque en ese momento me doy cuenta que de mí no podría salir nada bueno. Es el mejor momento donde yo puedo estar en la vida, donde yo me doy cuenta que solamente de parte de mi Creador, de parte de mi Salvador Jesucristo, yo podría recibir un perdón y una libertad y una paz en mi propia conciencia por la maldad de mi corazón. Es solamente allí donde yo puedo vivir una vida libre de culpa y libre de condenación. Pero si yo creo que en mí puede estar la capacidad de ser una buena persona, porque en el fondo de mi corazón sí hay algo bueno que Dios se debería agradar de eso, entonces tengo el problema donde yo, por mi manera de pensar, voy a hacer esfuerzos en mi carne para agradar a Dios. Y los que han leído allí en Gálatas el capítulo 5 han visto esa lista de toda clase de pecados que resulta de nuestro propio esfuerzo por agradar a Dios. El esfuerzo por agradar a Dios, el esfuerzo personal, produce unas obras de la carne que no permiten vivir en la libertad de la fe que hemos recibido y la salvación en Jesucristo. Pero el fruto del Espíritu que se manifiesta en nuestras vidas viene cuando nosotros confiamos en la justicia de Dios en nosotros. Por otro lado, el apóstol Pablo habló de calzados nuestros pies con la preparación para proclamar el evangelio de la paz. Una pregunta. ¿Por quién murió Jesucristo? Si yo digo que Jesucristo solamente murió por aquellos que serán salvos, quizás entonces cuando yo tenga ganas de salir afuera y predicar, cuando yo considere el hablar con alguien, tal vez yo voy a empezar a llegar a la determinación de que ciertas personas sí merecen salvarse y otras no. Y por lo tanto, con algunas yo se merecen que yo les hable de Jesucristo y con otras no. Y como podemos ver, en eso no hay nada bueno de parte de Dios. La Escritura dice que Jesucristo murió por todos, que Dios amó al mundo completo. Por el otro lado dice que se entregó por su iglesia. Entonces yo tengo que comprender dos cosas. Yo tengo que comprender, por un lado, de que Dios desea, como dice la Escritura, que todos vengan al arrepentimiento. Mientras que por el otro lado, yo también tengo que reconocer que hay algo muy especial en todos aquellos que han venido a Jesucristo. Que hay algo especial que ocurre en la vida de una persona desde el momento en que recibe a Jesucristo. Comprender lo especial que para Dios es ese ser humano, la vida de una persona que se entrega a Él, debería ser la razón suficiente para yo moverme a siempre compartir las buenas noticias del Evangelio de la paz. La buena noticia de que Dios puede producir paz entre Él y los seres humanos. Seres humanos que están engañados y separados de Dios ahora pueden estar bien con Dios. Pueden estar bien con Dios. ¿Por qué? Porque el Señor ha provisto para que venga esa paz. Pero la misma Escritura también dice cuán hermosos son los pies de los que anuncian el Evangelio de la paz.
Entonces, por un lado, yo tengo que saber que Dios ciertamente ha escogido a muchos y vio a su iglesia para salvar a su iglesia, pero a la vez Él murió por todos. Y para algunos eso podría sonar contradictorio. Sin embargo, entender que las escrituras me mencionan ambos asuntos es suficiente para mí para querer animarme a compartir la palabra de Dios con todos. Si yo comprendo que no hay una opción para mí en el predicar el evangelio, sino que es un mandato de Dios. De hecho, uno de los muy pocos mandatos que nos dejó, el ir por todo el mundo y predicar el evangelio. El que su iglesia llene el mundo entero con el evangelio del reino. Si yo comprendo que es un mandato de Dios, no lo voy a considerar como una opción para mi vida. Lo voy a compartir. Lo que Dios ha hecho conmigo, lo voy a compartir con los demás. Lo que Dios dice en sus escrituras que Él puede hacer con la vida de otros y que yo también he visto que Él hace con la vida de otros, también lo comparto con los demás. Pero si yo no tengo ese consejo completo, entonces va a ser fácil para mí determinar que en algunos momentos de la vida yo puedo simplemente concentrarme en mí. Yo he recibido la salvación y por lo tanto no tengo que de ninguna manera compartir con nadie. Allá cada cual que se ajuste con Dios. Y esa no es una manera correcta de pensar. Dios lo piensa de una manera diferente. Dios nos ha mandado a predicar su evangelio. Allí está el poder de Dios para la salvación. Por otro lado, nos dice el apóstol Pablo que nos armemos con el escudo de la fe con que podrán apagar todos los dardos de fuego del maligno. El maligno es Satanás, el diablo. Aquel que tiene como misión en su vida el hacernos la vida difícil a nosotros para que nos alejemos de la verdad, para que nos alejemos del Señor, para que no seamos fieles. Ese escudo de la fe es un escudo de fidelidad al Señor y a todo lo que Él ha dicho. Noten que ahí dice en el pasaje que con ese escudo podremos apagar todos los dardos. ¿Hay algunas cosas que usted podría no lograr en el Señor por causa de por la causa que fuese realmente? Definitivamente no. Todo es posible por medio de la fe. ¿Cuál fe? Por un lado, la palabra me exige a mí tener fe. Me exige guardar la fe. Por el otro lado, también la palabra me aclara que esa fe se me ha dado como un regalo. Dice las Escrituras que nosotros somos salvos por gracia y que esa gracia que se nos dio, el regalo de la salvación, se nos dio por medio de la fe. Y que esa fe no es de nosotros porque es un regalo de Dios. Porque de lo contrario, la fe se convertiría en obras para nosotros. Entonces, nunca se trata de yo creer que yo tengo mucha fe o poca fe. Siempre se trata de yo saber que en mí ha sido puesta una fe completa, la capacidad de creerle a Dios en toda circunstancia, en todo momento, porque Él es el autor de la fe que ha sido puesta en mí. Comprender esa verdad, sin duda alguna, me hace a mí permanecer en paz y en gozo ante las diferentes situaciones muy difíciles que confrontamos en la vida, en las cuales también tenemos la oportunidad de demostrar que nuestro Dios tiene todo bajo control. ¿Cuántos de nosotros, en medio de este tiempo de la pandemia, en medio de aún tiempos otros más comunes que estos, perdemos seres queridos? Y en medio de esas pérdidas, nosotros podemos aún tener paz, aún podemos tener un gozo, sabiendo que está la esperanza de que si esas personas alguna vez escucharon de la palabra de Dios, muy posiblemente puedan estar con el Señor y que nosotros veremos a esas personas cara a cara y compartiremos una eternidad con Dios
junto con esas personas a quienes nosotros hemos amado en esta vida. Cuán maravilloso es eso. Pero si esa fe no está, cuán triste entonces es la vida cuando perdemos un ser querido, si no está la esperanza de que de seguro los podremos volver a ver. Quiere decir que en la palabra de Dios está el consejo completo de Dios para cubrirme en todo momento, aún en ejemplos como el que acabo de dar, que son los más difíciles en nuestras vidas y que todos tenemos que confrontar. Por el otro lado, habla de que nos pongamos el casco de la salvación. La salvación que Dios da es un paquete completo que incluye muchas cosas. Incluye una prosperidad en nuestra mente, prosperidad en nuestro corazón, en nuestros espíritus. Una prosperidad realmente en todo sentido, mucho más allá de lo que este mundo llama prosperidad. Incluye salud, incluye una vida que puede andar de manera íntegra, incluye el que nosotros nos podamos sentir seguros en el Señor, cuidados siempre por Él, sin importar lo que nos ocurre en la vida. Cuán maravillosa es la salvación que se nos ha dado. Las Escrituras dicen que a nosotros en el momento en que creímos en Jesucristo fuimos removidos del reino de las tinieblas y trasladados al reino del amado Hijo de Dios. Aquel que murió por nosotros tiene un reino y nosotros hemos sido trasladados a ese reino, allí, en ese lugar, donde aunque estemos en la tierra, también estamos en el Espíritu. Allí hay una verdadera paz, hay un verdadero sentido de salvación para nuestras vidas. Cuán maravilloso es saber que por un lado Dios me pide a mí que yo trabaje desde la salvación que he recibido y por el otro lado me asegura que Él ha hecho todo lo necesario para que yo no tenga que perder lo que Él me ha dado. Cuán maravilloso es poder saber que para Dios la salvación es mucho más que hacer una declaración y saber que algún día iré al cielo. Cuán maravilloso es saber que para Dios la salvación incluye que nosotros realmente experimentemos todo lo que nunca tuvimos al principio de nuestras vidas. Aun si hayamos tenido una bonita niñez y hayamos tenido padres que nos amaron, aún así, siempre en todo ser humano hay algo que está incompleto hasta el día en que conoce a Dios. Y muchos de ustedes conocen esto. Muchos de ustedes vivieron una vida relativamente buena y feliz en su juventud, pero también se dieron cuenta que algo faltaba de todas maneras y que eso que faltaba era algo que nacía desde el espíritu de ustedes y fue algo que se llenó por completo el día que conocieron a Jesucristo. Cuánto mucho más fácil es poder verlo en aquellos que tuvieron una niñez muy triste y desde muy pequeños en la vida resulta que conocieron lo difícil que puede llegar a ser y lo duro y lo maltratante que puede llegar a ser este mundo. Y aún en eso también descubrir que Dios tenía un plan de salvación para la vida de usted. Qué maravilloso es eso. Y sigue diciendo que tomemos también la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Ya hemos hablado de la palabra de Dios, cómo Jesús dijo que escudriñáramos las Escrituras, cómo el apóstol Pablo por el Espíritu dijo que la palabra de Dios es útil para todo, para que aquellos que son de Dios sean perfectos, enteramente preparados, capacitados para todo momento, para toda buena obra. Noten que, como siempre se ha mencionado cuando se habla de esta armadura de Dios, en la cual podemos encontrar el consejo completo de Dios, realmente en esta armadura de Dios, la única parte que es ofensiva, que es de ataque, es la palabra de Dios. Todo lo demás es para usted defenderse. Usted tiene un cinturón, usted tiene una coraza,
usted tiene unos calzados, usted tiene un escudo. Todo eso es para defenderse. Nosotros estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Y este mundo está bajo el control del maligno, dicen las Escrituras. Mientras estemos en un mundo controlado por Satanás, rodeado de toda maldad y de todo pecado, es necesario tener toda la armadura de Dios. Pero no solamente para protegernos, como si fuéramos ovejitas que lo único que pueden hacer es correr. También tenemos la palabra de Dios. La palabra de Dios para hacer libres a aquellos que necesitan libertad. Y por no conocer lo que Dios dice en su palabra, por no saber que las palabras de Dios sí pueden ser una realidad práctica en sus vidas, se pierden y sufren innecesariamente. Si nosotros vamos a sufrir por nuestro gran Rey y Salvador Jesucristo, el cual nos ha dado promesas tan grandes que no tenemos problema en temporalmente sufrir por Él mientras estamos en este mundo. Mientras tanto, se nos ha dado tremenda espada. Una espada para batallar cuerpo a cuerpo con el maligno. Una espada que está llena completamente del consejo de Dios. Yo lo quiero animar a usted que me está escuchando. Si usted ya ha conocido al Señor, yo lo quiero animar a que usted medite siempre en lo que Dios ha dicho en los diferentes asuntos, para los diferentes asuntos de su vida. Que usted medite en cuál es la manera en que usted, aún en medio de la religión y del creer y el de escuchar muchas predicaciones, incluyendo esta, usted ha decidido creer en su mente, porque dependiendo a cómo usted cree y a qué parte del consejo de Dios usted le ha prestado atención y qué parte del consejo de Dios quizás usted ha decidido ignorar o está ignorante de eso, es necesario que usted considere estas cosas. Déjeme darle algunos otros ejemplos. ¿Qué dice la Escritura acerca de nuestro tiempo en este mundo y de lo que va a ocurrir con nosotros? Si yo fuese una persona que pienso que después de esta vida no hay nada más, ciertamente voy a vivir de una manera muy diferente, así yo sé que el juez justo vendrá un día, recompensará a aquellos que han creído en Él, les dará una vida eterna, les ha preparado un lugar para que ellos estén. Estarán en su presencia, una presencia buena, no mala. Dios es bueno. Y estarán allí con Él por toda la eternidad. Eso va a hacer que yo viva mi vida totalmente diferente. Si yo creo que Jesucristo puede venir en cualquier momento, que su venida es inminente, yo voy a vivir muy diferente. Así yo pienso que de seguro lo único que ocurrirá será que yo, cuando me muera, pues entonces miré con Dios y mi trabajo es tratar de estar vivo lo más tiempo posible en este mundo. Si esa es la manera en que yo vivo, con un poquito que me enferme aquí o allá, o con algo que me pase, yo siempre viviré en ansiedad. Pero si yo he creído que la venida del Señor es inminente, que yo soy ciudadano y embajador de un reino celestial, entonces ese conocimiento puede ser aplicado a la vida práctica. De nada serviría tener un conocimiento si no es aplicado a la vida práctica. De nada tampoco serviría tratar de vivir una vida práctica que de todas maneras la vamos a vivir, pero sin tener el conocimiento de lo de Dios. Es necesario adquirir el consejo completo de Dios para todos los asuntos de la vida. Pues esto es lo que yo quería compartir con ustedes en este día. Animarlos ustedes a meditar en qué han recibido del consejo de Dios. Hay partes de la armadura de Dios que usted ha decidido no ponerse. De hecho, el apóstol Pablo allí en ese pasaje continúa hablando, habla de la oración, habla de estar vigilantes en todo tiempo, siempre suplicando por todos nuestros hermanos, por todos los santos. Si yo tengo ese entendimiento, viviré mi vida muy diferente. Así yo pienso que, bueno, que pues Dios nos cuida a cada uno
y todo depende de lo que Dios haga. Si Dios decide o si Dios no decide, entonces mi vida me va a ir de una manera o de otra. Cuando las Escrituras también me retan a yo constantemente ser un coparticipante junto con Dios en la verdad de Él y en el propósito de Él para nuestras vidas. Qué maravilloso cuando la Escritura, por ejemplo, dice que nosotros somos hechura de Dios, que somos el poema de Dios, la obra de arte de Dios, que hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que nosotros viviéramos en ellas. Si yo solamente tomo una parte de ese pasaje y pienso de que Dios creó todas las obras que alguna vez yo haré y me quedo con esa parte de la verdad, entonces yo me quedaré mirando tele en mi casa día y noche y nunca haré mucho. ¿Por qué? Porque tarde o temprano lo que Dios va a hacer lo hará a través de mi vida. Y eso me llevará a una vida sin fruto delante del Señor. Si por otro lado yo solamente me concentro en la verdad de ese versículo que dice que yo he sido creado para hacer una serie de obras, y yo me creo que por mis propios esfuerzos yo consigo esas obras y que la única manera de alcanzar el éxito en la vida es yo esforzándome, entonces no comprenderé que esas obras fueron preparadas aún antes de que yo decidiera ser bueno o malo. Pero cuando yo tomo el consejo completo de Dios, puedo darme cuenta que tengo una seguridad en todo lo que hago. Sin duda haré en todas las cosas. Y sin duda haré sabiendo que Dios está conmigo. No me quedaré sin hacer nada y tampoco haré creyendo que solo todo depende de mí. Pero cuando tengo el consejo completo, puedo vivir una vida verdaderamente balanceada, por decirlo de esta manera, verdaderamente entregada al Señor, siendo un coparticipante, un colaborador de Jesucristo en todo lo que hago. Porque en todo lo que hago, en todos los momentos de mi vida, hay dos verdades de Dios que trabajan juntas. Todo lo que Dios ha hecho y todo lo que Él espera de mí en respuesta a lo que Él ha hecho. El consejo completo de Dios me permite descubrir que su voluntad realmente es buena, agradable y perfecta, como las Escrituras también dicen. Así que, hermanos, eso es lo que queríamos hablar el día de hoy. Meditemos en estas verdades. Meditemos en los asuntos de nuestra vida práctica, cómo nos está yendo con los compañeros de trabajo, cómo nos va en casa, en nuestro matrimonio, cómo nos va con nuestros hijos, con nuestros familiares, cómo nos está yendo en cuanto a proclamar las verdades de Dios para que las vidas se salven, cómo nos está yendo con mostrar la misericordia y el amor y la compasión de Dios a las vidas que sufren porque aún no lo han conocido en este mundo. Meditemos en todas estas cosas y pensemos si todavía hay más. Yo le garantizo que sí. Si hay más y más que descubrir del consejo de Dios para la vida de usted, para que en todo usted esté completamente preparado para toda buena obra. Entonces nosotros vamos a orar. Vamos a pedirle al Señor que nos siga revelando por su palabra todo su consejo completo, todo lo que Él quiere para nosotros. Que nosotros en todas las cosas descubramos cuál es la manera del Señor para que podamos vivir de acuerdo a esa manera. Y también voy a orar por aquellos que al escuchar este mensaje dicen, wow, yo realmente nunca he conocido al tal Jesucristo. Realmente nunca le he entregado mi vida a Dios. Realmente de corazón nunca he creído eso de que Jesús murió por mí y resucitó, pero en este día yo quisiera tener esa libertad, esa paz, ese gozo, ese amor, esa salvación completa de la cual me están hablando el día de hoy. Yo quiero orar también por todos los que
piensan y se sienten de esa manera, para que desde este día ustedes empiecen a descubrir el consejo completo de Dios para ustedes, para una vida que podrá dar fruto para Dios, un fruto que se multiplicará y un fruto que Dios tomará y se agradará en él. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias por el regalo de tu palabra. Gracias porque el día de hoy nos has ayudado a reflexionar acerca de lo que tú has puesto en nuestras manos, la salvación que nos has entregado, la palabra que nos has dado y también todas las oportunidades que tenemos en la vida de demostrar que realmente hemos creído en ti. Señor, gracias que tú has provisto de un consejo completo. Y gracias porque aun cuando tú vengas o aun cuando nuestras vidas hayan acabado en esta tierra, no habremos alcanzado de conocer por completo algo que no puede ser exhausto, algo que no se puede, que es tan amplio, que esta vida terrenal no es suficiente para conocer por completo, que aún necesitaremos una eternidad para descubrir quién eres tú y cuán completo es ese consejo tuyo, Señor. Gracias, Señor, por la emoción, por el gozo, por el ánimo que tú pones en nosotros, por querer cada día saber más de ti y de la seguridad que tú pones para nuestras vidas y lo que tú ya has hecho por nosotros y también aquellos que esperas de nosotros. Señor, gracias por todas estas verdades. Gracias, Señor, por Jesucristo mismo, en quien toda la verdad está contenida y quien es nuestra meta, Señor. Gracias, Padre. Gracias por todo esto. Yo también te doy gracias por aquellas vidas, aquellos corazones que en esta hora escuchan esta palabra y dicen, yo quiero entregar mi vida a Jesucristo. Yo quiero entrar en esta verdadera aventura de cada día, descubrir para mí mismo y también poder transmitir a muchos otros todo lo que Dios tiene para esta humanidad. Señor, yo te pido que tú reveles en cada corazón la obra que tú has hecho por medio de tu Hijo Jesucristo. Una obra de justificación, una obra para quitar toda condenación, una obra para llenarnos de poder y que por medio de ese poder tuyo te podamos representar en todas las cosas, Señor. Que mientras estamos en este mundo, reconocemos que no actuamos como si fuésemos de este mundo, Señor. Gracias, Señor, porque tú traes esa revelación a mis hermanos y a todos los que el día de hoy también se convierten en mis hermanos, Señor. Porque desde el día de hoy son perdonados, son santificados para ti. No por lo que ellos hayan hecho, sino por lo que tú ya has hecho, Señor. Gracias, Señor, porque desde esta hora tú les mostrarás a cada uno cómo vivir sus vidas, Señor. Y cada uno se gozará en ti. Desde este día, Señor, te damos gracias. Y te agradecemos en el único nombre que te podemos agradecer. El nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús, en quien nos has dado todo el consejo completo que necesitamos para vivir. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermanos, les mandamos un gran abrazo muy grande a todos y nos despedimos en la paz de Cristo Jesús.